Gracias por acompañarnos, seguimos informando, ya son las 6 de la mañana, 56 minutos en territorio continental ecuatoriano. Vamos a presentar a continuación una entrevista con el señor Ha-Joon Chan. Él es coreano y es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge desde 1990. Visita el Ecuador con el propósito de desarrollar una serie de encuentros, de talleres, de conferencias y hacer conocer su propuesta que se denomina en términos generales Destruyendo Mitos. Esta es una iniciativa mediante la cual se puede lograr que los países en desarrollo, los países pobres, puedan incrementar sus condiciones económicas desde la base con la participación de los sectores más populares. Así que vamos a desarrollar este diálogo y para poder desarrollar esta entrevista, para cumplir esta entrevista, nos acompaña Paul Williams, conocido traductor, quien nos va a interpretar el diálogo que mantenemos con el señor Ha-Joon Chan. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Se puede lograr que desde la economía popular los países pobres puedan obtener desarrollo? Well, a lot of people think that poor countries will stay poor because they have uneducated population, bad government, and lack of entrepreneurship. La falta de empresarios. But actually, when you Pero go en back, realidad, cuando uno ve en el pasado, todos los países se encontraron en esta posición inicialmente. Ponemos el caso de mi propio país, Corea del Sur. Allá en 1960, el ingreso del Ecuador era $143 por persona. En Corea del Sur era $82 y hasta 1980 los dos países estaban al mismo nivel, a pesar de que Corea estaba subiendo. Pero lo que sucedió en Corea es que deliberadamente decidieron mejorar la economía, de tal manera que comenzaron produciendo ropa, ¿Y cuál fue la participación del Estado para lograr eso que usted nos está diciendo? Y al hacer esta situación hubo una cercana cooperación entre el gobierno y el sector productivo. El gobierno tomó el liderazgo, pero sin, digamos, un sector privado vibrante, esto no podría haber sucedido. Entonces, cuando yo veo por el mundo, viendo otros países en vías de desarrollo, es la cosa que frecuentemente falta. Ya sea la gente cree que el mercado va a solucionar todos los problemas y el gobierno no interviene, o que el gobierno debería hacer todo. Esto no funciona. Ejemplo de Corea, antes de ello Japón y también, por ejemplo, los Estados Unidos, Alemania, Suecia, todos los países exitosos tienen una excelente combinación. Y el gobierno tiene que dar dinero, tiene que dar créditos, tiene que dar estímulos a estos sectores empresariales. Sí, claro, es decir, hay muchas cosas que el gobierno tiene que hacer. Y sí, el sector privado, por países en vías de desarrollo, no tienen financiación y el gobierno debería proveer esa financiación a las empresas correctas y que no sea desperdiciado en actividades poco productivas. Deben dar la infraestructura, deben construir carreteras, puertos, aeropuertos, de tal manera que el comercio pueda incrementarse. También necesitan dar un cierto grado de protección de competencias del extranjero, porque por definición, cuando estamos iniciando con un país en vías de desarrollo, tenemos que competir con productores muy superiores del exterior. Cuando Japón, por ejemplo, comenzó a desarrollar su industria automotriz en las 60, 70, tuvo que tener altos impuestos, de tal manera que las empresas como Toyota no sean eliminadas por el modo de Estos productos que se elaboran en estos micronegocios, ¿se quedan en el país o sirven para exportar? Bueno, hay que hacer ambas cosas. Lo que frecuentemente pasa es que cuando hay estas pequeñas empresas, estas no tienen la capacidad para poder exportar, porque al exportar involucra una gran cantidad de cosas de comercialización, se requiere un conocimiento del mercado externo y estas pequeñas empresas no pueden hacer. Entonces, si vemos países como Japón y Corea, se encuentra que los gobiernos, estas agencias de comercio, son las que ayudan a las pequeñas empresas
a exportar porque tenemos... ¿Y a dónde exportaban ustedes? Where were you exporting to, for example? A todo lado. A todo el mundo, a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa con las grandes empresas? Usted mencionaba el caso de Toyota o cualquiera de estas transnacionales muy grandes. En un momento dado son tan grandes que se comen a las chiquitas. Do they eat up the small enterprises in your country? Sí, hay una cosa que nos preocupa, por ejemplo, las empresas grandes, como ustedes las regula debidamente, si es que no lo hace pueden destruir a las pequeñas. Entonces tiene que haber algún tipo de control sobre lo que hacen. Pero al final, nuevamente, la misma manera en la cual son complementarias entre el gobierno y el mercado, también debe ser complementaria entre empresas grandes y pequeñas. Si ustedes ven los exitosos casos en cualquier lugar, Alemania, Italia, Japón, usted puede ver que hay estas pequeñas empresas que son las que proveen a las grandes, y las grandes están dando el conocimiento técnico, a veces financian su producción para también elevar. El Ecuador es un país pobre, dependiente, mucha de su economía depende fundamentalmente de los Estados Unidos, de los países industrializados, y es un generador de materia prima. ¿Qué puede hacer en esta propuesta suya un país de estas características? Cuando los países son pobres, todos dependen de sus materias primas. Los Estados Unidos comenzaron como un país proveedor de materia prima para británicos, produjeron algodón, tabaco y varias otras cosas. Y Corea del Sur, por ejemplo, cuando comenzó, exportaba cosas como aceite, pescado, cosas parecidas, que no hay nada malo comenzando con materia prima. Pero en el plazo corto, esto es lo que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Hay personas que piensan que porque estas materias primas son de baja calidad debemos olvidarnos, pero es una actividad que tenemos que trabajar sobre las materias primas y un plan a largo plazo para mirar a 20, 30 años al futuro. De tal manera que ahora nosotros exportamos café, cacao, bananas, pero ¿qué vamos a hacer de aquí a 30 años? Finlandia, por ejemplo, en 1950 tenía pues una fuerte dependencia sobre la exportación de madera y digamos productos de madera, pero mejoraron esa industria. Ahora Finlandia es una gran fuerza en la industria del papel, de maquinaria para procesar el papel, entonces hay que planificar el futuro, de tal manera que ahora es cacao y café, pero ¿qué tendremos de aquí a 30 años? ¿Va a ser, por ejemplo, un tipo de café muy especializado o algo totalmente diferente? Finlandia empezó exportando madera, pero ahora están con los teléfonos celulares. ¿Qué es lo que el Ecuador va a hacer de aquí a 30 años? Hace un momento hablábamos de los créditos, de los préstamos que da el gobierno para ayudar a las microempresas a impulsar, a desarrollar sus actividades. Hay el riesgo de que haya una especie de paternalismo o caridad y no de esfuerzo para emprender esos negocios. Bueno, veamos el asunto. Hay ciertas cosas que estas pequeñas empresas sencillamente no pueden obtener por sí solas. Por ejemplo, la capacidad de comercializar productos agrícolas, del agroprocesamiento, de exportación. Ellos no lo pueden hacer porque hay costos fijos muy altos asociados. Investigación en otras áreas. Pero eso el gobierno debería proporcionar los recursos necesarios y el conocimiento experto, y después dejarles que ellos compitan libremente. No se debe intervenir exageradamente, decir, bueno, queremos que tú eres mejor que el otro, etcétera. Pero cuando son empresas grandes, pero en las pequeñas empresas, mi punto de vista es que tienen que proporcionar las condiciones básicas, facilidades de comercialización, investigación, desarrollo, almacenamiento, etcétera, para que... ¿Qué es lo que va a hacer en el Ecuador? ¿Qué va a hacer estos días? Aquí en el país. To do it here in Ecuador during these days? What is the purpose of your visit? Bueno, voy a tener una serie de reuniones con funcionarios del gobierno, con académicos del Flaxo, y también tener grupos de empresarios, un equipo pro Guayaquil, una conferencia. Pero primero voy a escuchar. No estoy aquí para decirles qué es lo que los ecuatorianos deben hacer, pero cuando yo escuche lo que ellos tengan que decirme, es posible que tenga un
par de consejos que pueda sugerirles en base de mi experiencia académica en términos de teoría y aterrizarla a la práctica y la experiencia en política. Muy bien, muchísimas gracias al señor Ha-Joon Chan. Él es el profesor de la Universidad de Cambridge. Ya saben ustedes, tiene estas iniciativas, estas propuestas que resultan interesantes en este momento que vive el país y estos desafíos que ha impuesto el presidente de la República, Rafael Correa. Gracias a Paul Williams que nos ha colaborado en esta traducción. Vamos en una pausa y volvemos en un instante.